La intercesión es estar en la brecha. Tomado el libro Alzando las manos limpias, la oración de intercesión de Cyril John, vemos cómo la intercesión es muy diferente a otras formas ordinarias de oración. Por eso muchos creyentes no saben lo que es. Procede de la palabra latina intercedere, que significa hacer una petición a nombre de otro. Interceder es estar en dos partes, rogando ante uno en nombre de otro. Clamamos a Dios en nombre de una persona, de nuestra familia, de nuestra ciudad, de nuestro trabajo, pues clamándole al Señor en la intercesión para que Dios haga su voluntad, para que Dios muestre su voluntad. La intercesión en el Antiguo Testamento, eh, vamos a tomar dos ejemplos grandes, y es ver cómo el primer ejemplo que nos trae la Escritura es Sodoma y Gomorra, dos ciudades que serían destruidas por los pecados de sus habitantes. Aparece allí la figura de Abraham clamándole y diciéndole al Señor, ¿vas a destruir al inocente con el culpable? Luego vemos cómo Abraham comienza su súplica, pide con todo su corazón, ruega por la salvación de las ciudades. Eso está en Génesis 18, 22, 23, cómo Abraham comienza a clamarle al Señor, y si hay 50, y si hay 40, y si hay 30, y si hay 20. ¿Por qué hacía esto Abraham? Había una brecha en la relación entre Dios y los habitantes de estas ciudades, a causa de sus pecados, a causa de sus pecados. Entonces, es digna de atención la actitud suplicante de Abraham. Pues la verdadera intercesión es implorar por otro, implorar por otro. Abraham suplica como si Sodoma y Gomorra fuesen suyas, y no se rinde fácilmente, y clama, intercede. Vemos también a Moisés en el capítulo 32 del libro del Éxodo, cómo pues Moisés es el hombre de oración en el Antiguo Testamento, se pone en la brecha después de que los israelitas pecaron contra Dios, haciendo el becerro de oro para adorarlo. No bajaba Moisés de la montaña y comenzaron a recoger todo el oro y comenzaron a construir ese ese becerro de oro, y ante eso eh, han pecado contra Dios de una manera terrible. Eh, el mayor acto de ofensa a Dios en el Antiguo Testamento es la idolatría, y ellos han caído en ellos. Pero entonces Moisés intercede, interceder, interceder. Moisés se para entre Dios y entre el pueblo. Moisés se pone en esa brecha. Moisés se pone en ese lugar vacío, en ese lugar de división entre el pueblo que ha ofendido a Dios, y Dios que quiere acabar con ese pueblo. Eh, Hay una ruptura en las relaciones, un distanciamiento, una barrera entre Dios y el pueblo de Israel. Muy bien, dice el Salmo 106, 23, Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Qué hermosa actitud. Moisés
se para allí, dice, sí, el pueblo es pecador, el pueblo... pararse en la brecha es colocarse delante de Dios y colocarse delante de la persona pecadora, que nuestras familias, nuestras empresas, en todo lado, pues las hay, y la intercesión es eso, pararse en ese lugar, en medio de los dos, y clamar misericordia, y clamar misericordia. El intercesor es un mediador, el intercesor es un mediador. Y vemos cómo eh, Moisés le dice al Señor, colocándose en medio del pueblo, o perdonas su pecado, o me borras del libro que has escrito. Qué gran intercesor. Eso es pararse en la brecha. Eso es pararse en la brecha. El pueblo va a ser aniquilado, va a ser por su rebeldía, por su idolatría, y Moisés allí, y Moisés allí. Entonces es, es ver cómo le clama al Señor y también con esa confianza, ¿no? Con esa confianza, con esa seguridad, o perdonas su pecado o me borras del libro que has escrito. El intercesor es un mediador. La mediación está colocarse en medio de las dos partes del conflicto. Es una intervención. ¿Y quién es el gran mediador? Pues nuestro Señor Jesucristo. Luego la Santísima Virgen María, los ángeles, los santos. Nuestro Señor Jesucristo es el mediador en todo el sentido de la palabra, el absoluto, que es centrado en la restauración de la amistad de Dios y todos los seres humanos. ¿Y cuál fue su mediación? ¿Cuál fue su brecha? La cruz, la cruz, la cruz. La palabra hebrea, pau-ga, está traducido como intercesión, que es ponerse en medio en forma persistente. Y el profeta Ezequiel, en el capítulo 22, verso 30, nos muestra ese deseo de Dios de que alguien se pare en la brecha. Busqué entre todos ellos a alguien que construyera una muralla y se mantuviera en la brecha frente a mí, en favor del país, para que no lo destruyera, pero no pude encontrarlo. Qué triste es esto. El Señor siempre va a buscar un intercesor. El Señor ha visto consternado que nadie interviene. Su poder lo socorre, su justicia lo apoya al intercesor. Isaías 59, 16. Es pararse en la brecha, pararse en la brecha. Y es lo que el Señor dice. Busqué entre todos aquellos que construyeron una muralla y se mantuvieran en la brecha frente a mí en favor del país, en favor del país. La muralla china, la muralla china se extiende por más de 6.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. 6.400 kilómetros cuadrados podemos decir. Su grosor está entre 4 metros y medio y 9 metros. Su altura es de 7 metros y medio, construida en el siglo V antes de Cristo, del siglo XVI. Se estima que entre 2 y 3 millones de trabajadores murieron en su construcción durante los 2100 años de obras. ¿Por qué China construye una muralla tan gigantesca, tan larga, tan grande, tanta gente, tanto muerto, tanto... Es increíble. 2 y 3 millones
de personas mueran en esa construcción durante tanto tiempo. ¿Cuál era el propósito? Proteger al norte de la China de los mongoles y otro tipo de invasores. El norte de China que era asediado por los mongoles de Genghis Khan y toda esta gente que era muy salvaje, muy violenta y conquistaba de una manera terrible. Entonces, eh, esa gente protege su país, protege su nación, protege su imperio y construyen esa muralla. Esa muralla, eso se asemeja a Ezequiel 22. Entonces, en el capítulo 22 de Ezequiel vemos cómo Dios muestra los pecados por los cuales se acusa a Jerusalén: homicidio, idolatría, desobediencia a los padres, opresión, extorsión, profanación del día de reposo, profanación de objetos sagrados, bueno, etcétera. Y la sentencia y la crítica va a 4 personas que cometieron esos pecados: jefes, sacerdotes, príncipes y profetas. Jefes, sacerdotes, príncipes y profetas. Los principales del pueblo, los principales del pueblo. Por eso Dios busca personas, al menos uno para que construyera esa pared, esa brecha, se colocara allí en el nombre de los israelitas a través de una intercesión ferviente. El muro construido por el intercesor también salva a las personas de la ira de Dios, a las personas de la ira de Dios. La coronilla de la divina misericordia, la coronilla de la divina misericordia también es un momento de intercesión muy grande que en su diario Santa Faustina nos indica que fue el 13 de septiembre de 1935 cuando el Señor, a través de una visión, le da a conocer y la experiencia para que ella comience a difundir la coronilla de la Divina Misericordia. ¿Y qué es lo que ve Santa Faustina? Por la tarde, estando yo en mi celda, vi al ángel ejecutor de la ira de Dios. Tenía una túnica clara, el rostro resplandeciente, una nube debajo de sus pies. De la nube salían rayos y relámpagos e iban a sus manos, y en sus manos salían y alcanzaban la tierra. Al ver esta señal de la ira divina que iba a castigar la tierra y especialmente cierto lugar, por justos motivos que no puedo nombrar, empecé a pedir al ángel que se contuviera por algún tiempo y el mundo haría penitencia. Pero mi súplica era en nada comparada con la ira de Dios. En aquel momento vi a la Santísima Trinidad. La grandeza de su majestad me penetró profundamente y no me atreví a repetir la plegaria. En aquel mismo instante sentí en mi alma la fuerza, la gracia de Jesús que mora en mi alma. Al darme cuenta de esta gracia, en el mismo momento fui raptada ante el trono de Dios. Oh, qué grande es el Señor. Y Dios nuestro, es inconcebible su santidad. No trataré de describir esta grandeza, porque dentro de poco la veremos todos tal como es. Me puse a rogar a Dios por el mundo con las palabras que oí dentro de mí. Cuando así rezaba, vi la impotencia del ángel, que no podía cumplir el castigo justo que correspondía por los pecados. Nunca antes había rogado con tal potencia interior como entonces. Las palabras con las cuales suplicaba a Dios son las siguientes: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por nuestros pecados y los del mundo entero.
por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. A la mañana siguiente, cuando entré en nuestra capilla, oí esa voz interior. Cuantas veces entres en la capilla, reza enseguida esta oración que te enseñé ayer. ¿Está claro entonces por esto? Que la Divina Misericordia es un instrumento dado a Santa Faustina para colocarse en la brecha entre Dios y el mundo. La coronilla de la misericordia, de la Divina Misericordia, por tanto, es una poderosa oración de intercesión. De intercesión. Qué grande, qué grande, qué fuerte es esta oración de intercesión. La intercesión como ministerio no significa hacer una oración de petición de vez en cuando. Implica una decisión de defender a largo plazo una causa ante Dios. Eso es ponerse en la brecha. Asumir una posición para proteger al pueblo de Dios de los ataques del maligno. Calmar su ira por causa del pecado de alguien, de un grupo de personas o de una nación. La salvación de las almas necesita personas en la brecha. Dios quiere darnos bendiciones, misericordia. Los intercesores son urgentes en este momento. Que vayamos entonces al Santísimo a colocarnos en la brecha, a clamar, que recemos el rosario clamando, que hagamos sacrificios, que hagamos ayuno, que oremos, que nos entreguemos, que nos sacrifiquemos, que nos pongamos en la brecha. Nos pongamos en la brecha para clamar a Dios su misericordia, para clamar a Dios su poder, para clamar a Dios su amor. Todos estamos invitados. Esos momentos de la iglesia, esos momentos del mundo son terribles porque quieren imponer la maldad, imponer la obra del mal, imponer la obra satánica, la obra masonería, la obra de destrucción de la iglesia, destrucción del hombre, de destrucción de la humanidad, de destrucción de los valores, de destrucción del alma, de la condenación del alma, con leyes, con imposiciones, con modas, con medios de comunicación. Estamos invitados a estar en la brecha. Estamos invitados a estar en la brecha. Madre Santa, intercede, 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 Señora, por nosotros. Como lo hiciste en las bodas de Caná. No tienen vino. Mujer, ¿y a mí qué? ¿Y a ti qué? No ha llegado la hora. Y ella se paró en la brecha, allí ante ese matrimonio naciente, esa familia naciente, y se para en la brecha a clamarle a Jesucristo. Tu santo de devoción se paró en la brecha para clamar al Señor, para clamar al Señor, para pedir misericordia. Es urgente hacerlo. Es urgente el sacrificio. Es urgente el ayuno. Es urgente la oración. Es urgente la Eucaristía diaria. Es urgente que seamos de esos intercesores que se paran en la brecha. Dios da las gracias porque Dios nos quiere salvar a todos. Dios nos da esa gracia para poder hacerlo y glorificar su santo nombre. Dios es bueno y siempre es bueno. Con ustedes el Padre Rafael Sampaio. El Señor los bendiga.